¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de dos temas fundamentales que tenemos que tratar en la historia de Juan Manuel de Rosas, que son su relación con los caudillos federales y también cómo actuó Rosas frente a los pueblos originarios. Así que bueno, arranquemos. Para llevar adelante este tema me basé fundamentalmente en el libro de Norberto Galazo y también me basé en unos apuntes que fui haciendo en relación a este texto. Vamos a hablar primero de un pequeño repaso de la llegada al poder de Juan Manuel de Rosas. Recordemos que él llega después del asesinato de Dorrego, en medio de una crisis política que se dio después que Lavalle tomara el poder por la fuerza y que asesinara a Manuel Dorrego ahí en los campos de la localidad de Navarro en el año 1828, justamente en diciembre de 1828, ¿sí? Después de esto, no vamos a detenernos en este tema porque ya lo hemos tratado en videos anteriores, pero lo cierto es que hay una batalla muy importante que es la batalla de Puente de Márquez, ¿sí? Donde es vencido Lavalle en el año 1829, en abril de ese año, y este se retira a la campaña bonaerense, y en junio de ese mismo año de 1829 se firma entre Rosas y Lavalle el Pacto de Cañuelas, ¿sí? Que establecía algunos puntos que vamos a mencionar, ¿sí? Por ejemplo, que cesaban las hostilidades por ambas partes, ¿sí? Entre, en este caso, unitarios y federales. Había que elegir una junta de representantes, que también la Junta de Representantes iba a elegir a un nuevo gobernador que no podía ser ni Lavalle ni Rosas, ¿sí? Y también que ambos ejércitos iban a quedar bajo el poder del gobernador nombrado por esta Junta. De esa negociación del Pacto de Cañuelas surge la designación de Viamonte como gobernador. Pero poco tiempo después, Rosas repone la legislatura que había estado en la época de Dorrego y esa legislatura lo nombra gobernador de la provincia de Buenos Aires en el mes de diciembre de 1829. Y algunas de sus acciones previas a ser gobernador son, por ejemplo, entregar 25.000 cabezas de ganado a Estanislao López para que éste se alejara de Artigas, apoyar a los 33 orientales que eran liderados por Lavalleja para liberar a la banda oriental del control de los brasileños. También entre 1827 y 1828 fue comandante de la campaña bonaerense, ¿sí? En cuanto a lo militar. Es decir, todas estas cuestiones lo van acercando a Rosas a lo que tiene que ver con el poder y con el manejo de cuestiones políticas o públicas. Durante su primer gobierno, que va entre 1829 y 1832, logró conformar el Pacto Federal entre Buenos Aires, Santa Fe y Corrientes para oponerse a la Liga del Interior. En gran medida, la relación de Rosas con los caudillos federales estuvo condicionada por la posibilidad o no de organizar el país bajo una constitución y de repartir los ingresos de la aduana y del puerto entre todas las provincias mediante su nacionalización. Tema que Rosas no estaba dispuesto a ceder para no perder, por supuesto, los privilegios que tenía la provincia de Buenos Aires. Los caudillos del interior permanentemente le reclamaban a Rosas que se diera esa organización y les respondía que no era oportuno todavía dictar una constitución. Por eso algunos caudillos del interior entran en contacto con los franceses en 1838 durante esa intervención extranjera que se da en el Río de la Plata para quebrar el poderío porteño. Encuentran ahí esa manera, ¿sí? Se puede decir que es una conspiración entre unitarios, orientales y franceses. El problema en cuanto a la nacionalización de las rentas y la organización nacional está relacionado con una cuestión que tiene que ver con la matriz productiva de los caudillos, ¿sí? Los caudillos mayoritariamente son ganaderos y por eso no pueden conciliar sus propios intereses con los intereses de la nación que en este momento están representando o que están tratando de organizar, ¿sí? Por un lado están los intereses suyos como empresarios ganaderos y también los intereses de la nación. Por eso ahí hay una cuestión que no se va a dar
hasta tiempo después. Lo que más se oponen a la cuestión centralista de Buenos Aires son los caudillos de la coalición del norte, ¿sí? Por ejemplo, el Chacho Peñalosa, que se levanta 3 veces en contra de Rosas, evidenciando las diferencias entre el norte y Buenos Aires. Vamos a hablar ahora del otro tema que planteábamos al principio del video, su relación o su accionar en cuanto a los pueblos originarios, ¿sí? Al terminar su primer mandato, Rosas se va a retirar y se va a ocupar de organizar una campaña en contra de los pueblos originarios, la llamada campaña al desierto. Rosas distingue a los indios en 3 categorías y de acuerdo a esas categorías va a hacer su accionar en cuanto a ellos. Por ejemplo, tiene la categoría de indios amigos, ¿sí? Que se los autoriza incluso a asentarse en el territorio de la provincia de Buenos Aires, incluso dentro de sus propias estancias. Después, los indios aliados, que conservan su independencia territorial, y se les entrega ganado y bienes para garantizar una paz que algunos han considerado paz muy costosa. Incluso Rosas impulsa a algunas tribus al cultivo de la tierra, entregándole insumos, semillas y herramientas incluso, pero en muchos casos, o en la mayoría de los casos, estos no lograron aprovisionarse de lo necesario para su subsistencia de manera autónoma. Y por otro lado están lo que él llama los indios reacios, ¿sí? A los cuales se les aplicó una política de represión para someterlos. Rosas dialogaba permanentemente con los indios aliados y amigos e incluso había aprendido su idioma. La paz con estos pueblos se sustentaba fundamentalmente en la entrega constante de alimentos o algunos otros bienes. En otros casos decidió continuar la campaña de exterminio que había empezado Rivadavia. Algunos historiadores sostienen que la incorporación del caballo en la vida cotidiana de los pueblos originarios los impulsó de nuevo hacia el nomadismo, abandonando las prácticas de agricultura y ganadería de subsistencia. De esta manera, los ranqueles padecían desde hacía un tiempo una gran crisis de subsistencia, por lo que enviaban malones permanentemente a las estancias cercanas. Lo mismo ocurría con los mapuches del sur. En el año 1833 se desbarataron muchos de los territorios indígenas, muriendo miles de ellos en pocos meses. Es la primera avanzada violenta que va a culminar con la campaña del desierto llevada adelante por Julio Argentino Roca tiempo después. Terminada la campaña del desierto, Rosas informó que se produjeron 3.200 muertes de integrantes de pueblos originarios, 1.200 prisioneros y se rescataron más de 1.000 blancos que estaban en manos de las tribus. En conclusión, podemos decir que Rosas aplicó una táctica entre represión y persuasión para mantener a raya a los pueblos originarios. En algunos casos intentó convertirlos en agricultores, entregándoles tierras e insumos o tomándolos como peones de sus estancias. En otros aplicó una política de entrega de bienes para mantenerlos en paz. Y en otros casos los enfrentó para exterminarlos. De esta manera, durante la época de Rosas, los malones cesaron considerablemente y después de la batalla de Caseros volvieron con más violencia que antes. Si quieren profundizar sobre estos momentos claves de la historia argentina, los invito a suscribirse al canal. También pueden formar parte de nuestra comunidad haciendo clic en el botón unirse y con un pequeño aporte de dinero, de money, si es dólares mejor, porque vieron cómo está la cosa, pueden tener beneficios exclusivos solamente para los miembros del canal. Así que les agradezco por haber llegado hasta acá y por haber prestado atención a este video, que no es el último, sino que vamos a seguir hablando de Juan Manuel de Rosas porque es lo que ustedes nos están pidiendo y vamos a hacerle caso a nuestro público. Chao, hasta la próxima.